Continuamos en Café y Té y vamos a hablar ahora con nuestra abogada. Ella es la presidenta del Colegio de Abogados de Estepona, Pilar Mayor. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y hablamos hoy de un tema un poquito así peliagudo, porque es el tema de los menores. Parece ser que esta ley del menor para algunos letrados es insuficiente, debería ser más estricta según las edades. A partir de la adolescencia, entrada o ya casi llegando a la mayoría de edad. Es una pregunta complicada sí. la que me formula. Vamos a ver, la ley lo que es la jurisdicción penal de los menores va entre los 14 y los 18 años. El problema que tenemos son cuando se cometen hechos que si los cometiese un mayor serían delictivos por menores de 14 años. Son menores que quedan totalmente impunes, no están sometidos a ningún tipo de responsabilidad penal. Sí se ha discutido muchas veces si esa edad de 14 años habría que bajarla, a lo mejor a los 12, o habría que mantenerla. Cuando se ven hechos muy graves cometidos por menores de 14, siempre surge esta pregunta: ¿por qué los menores de 14 no tienen ninguna responsabilidad penal cuando sí lo tienen en otros países? Y sobre todo que si se ha bajado la edad para que entren a los institutos a los 12 años, también debería ir un poco en consonancia, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una cuestión de seguridad jurídica. Se ha puesto 14 años porque hay que estar seguro de cuando una persona es responsable penalmente o no lo es. Claro. O sea, igual que los 18 años se alcanza la mayoría de edad en España y no a los 17 ni a los 19, es a los 18. Hace años, muchos años, era a los 16, ¿no? La mayoría de edad penal era a los 16. A los 16, ahora hasta sí. los 18... No eres responsable conforme al Código Penal de los mayores. Tienes una responsabilidad conforme a la Ley Penal del Menor entre los 14 y los 18 años. Esta responsabilidad penal entre los 14 y los 18 años, ¿en qué consiste? Ellos pueden ser ingresados en centros especiales, ¿no? Para menores, no pueden ser ingresados, tienen que tienen que cumplir unas medidas, una pena, ¿cómo la llamamos? Se llama medida. A Medida. los menores no se les pena, no se les condena a una pena, sino a una medida, porque son medidas de reforma. Lo que se pretende es reeducarlos de alguna manera y reinsertarlos en la sociedad. Entonces esas medidas son más o menos graves, más o menos invasivas para la libertad del menor en función de la gravedad de los hechos y también en función de la edad que tengan. No es lo mismo que tengan 14 o 15 que tengan 16 o 17. Claro, y que esté rozando los 18. Entonces, en función de la edad y de la gravedad de los hechos cometidos, y si es la primera vez que cometen un hecho semejante o ya tienen algún tipo de antecedente previo, en función de eso se les impone una medida, que es una medida de reforma. Son muchísimas las medidas que se pueden imponer, pero vamos, las más conocidas pues son el internamiento en un centro de menores, y ese internamiento puede ser cerrado, abierto o semiabierto, en función del tiempo que pasa el menor dentro del centro. En el cerrado está todo el tiempo dentro, incluso si tiene actividades formativas, estudia, hace actividades formativas, idiomas, trabaja dentro del centro. En el semiabierto sale para algunas cosas, pero la mayoría las hace dentro del centro, y en el abierto solo va al centro a dormir. Solo a dormir. A dormir. Y tiene que ir todos los días. Claro. Me imagino que cuando es menor de 14 años la responsabilidad es civil, no es penal. Exactamente. El menor de 14 años, cuando en la Fiscalía de Menores, que es quien ve, quien instruye estos casos, se ve que hay la comisión de un hecho que si fuera mayor sería delictivo por un menor de 14 años, lo que tiene que hacer es valorar, primero derivar eso a una entidad pública de protección del menor, donde allí van a valorar a ese menor de 14 años y van a ver por qué ese menor ha cometido ese hecho. Incluso si es un delito de homicidio, ¿también es tipificado como civil? Sí, por supuesto. Por supuesto. Aunque sea un homicidio, si se comete por un menor de 14 años, no tiene ningún tipo de responsabilidad penal. No se le va a imponer una medida como tal. El juez de menores no va a intervenir. La Fiscalía de Menores sí remite el expediente con el menor y los hechos a una entidad pública de protección del menor, que tomará las medidas que considere, que puede ser desde tutelarlo, o sea, quitarle a los padres la custodia si realmente ve que el motivo por el que el menor comete
ese hecho ha sido porque está en desamparo, porque hay un desarraigo familiar, por cualquier motivo, o someterlo a tratamiento de deshabituación de drogas si ese es su problema, o tratamiento psiquiátrico si tiene algún tipo de dolencia. Se trata de proteger a ese menor y evitar que vuelva a cometer unos hechos semejantes. Pero los menores de 14 años también pueden ser ingresados en un centro de menores. No, En este van caso a otro tipo de centros de protección. De protección, que no son llamados los centros de menores como lo conocemos para los menores de entre 14 y 18 años. Exactamente, que antes se llamaban los reformatorios porque eran para reformar, y ahora se llaman centros de internamiento de menores. Los menores de 14 años, la responsabilidad civil recae en los tutores, ¿no? En los padres o tutores, por Claro, supuesto. en los padres o tutores. Exactamente, y el menor no tiene ningún tipo de responsabilidad penal. En los mayores de 14 y hasta 18, la responsabilidad civil también De los padres. recae en los padres si el menor no tiene ningún bien. Si el menor tiene algún bien o recibe ingresos de algún tipo, puede ser responsable civil, pero los padres son responsables solidarios con él. Claro, también, claro, entonces esto supone que si nuestro hijo es menor de 14 años y se ha cometido un delito, la medida civil para los padres es que tienen que ingresar una cantidad, si así Claro, lo la estipula. reparación del daño que se haya causado. Pues si se ha cometido un daño, se ha roto una farola, pues habrá que repararla, y si se ha cometido un asesinato, pues igualmente habrá que indemnizar a los familiares. A los familiares. Exactamente. Y los padres tienen que responder ahí. Por supuesto. En el caso de entre 14 y 18 años también es responsabilidad civil, es de los padres, pero si se demuestra que el menor estaba trabajando y puede tener ingresos, no. ¿O cómo es esto? A ver, si el menor está trabajando y con el producto de con su 17 trabajo... años, 16 que ya se puede sí, trabajar, con el producto de su trabajo puede hacer frente a esas cantidades para responder civilmente. Respondería el menor, pero siempre los padres de forma solidaria. Sí, pero claro, si el menor es ingresado en un centro, no puedes trabajar. Por lo tanto, no puede La pagar... responsabilidad de los padres, mientras sea menor de edad, menor de 18, siempre va a estar ahí. A partir de 18 años ya es responsabilidad de uno mismo. Los padres ahí... claro, en este caso, cuando la responsabilidad de un menor no es penal, es muy fácil que si el delito se ha cometido entre una pandilla de más de uno y tú eres el único menor, digan, oye, pues di que lo has hecho tú, ¿no? Claro, cuando te refieres a menor, te refieres a menor de 14. Claro, eso pasa con muchísima frecuencia. Sí, porque ellos saben, porque los menores parecen, entre comillas, que a veces no se enteran de nada, pero sí son tan listos como para cometer ese tipo de delitos que saben también cómo va la cosa, ¿no? Claro. Imaginemos que hay una pandilla de 4, todos tienen entre 16, 17 o 15 y uno que tiene 13. Incitan a que sea él... Ahí se le van a poner la tarea más difícil. A que se culpe, ¿no? Sí. Eso suele pasar. Sí, con muchísima frecuencia. Lo que pasa es que también para eso está el fiscal de menores, para investigar los hechos y ver cómo realmente han ocurrido. Una cosa es que pretendan echarle la culpa al menor de 14 y otra cosa es que lo puedan demostrar. Claro. ¿Cuánto tiempo como máximo o las penas como máximo que puede pasar un menor en un centro, el menor mayor de 14 años? Vale, el máximo estamos hablando de 8 años de internamiento como máximo, y luego eso se puede complementar con una libertad vigilada de 5 más. Pero claro, las medidas que se imponen a los menores son medidas de reforma. Por tanto, siempre se pueden variar por el juez a lo largo de la vida de la medida en función del resultado. Es decir, un menor que se le condena a 1 año de internamiento en régimen semiabierto, pues si resulta que a los 3 meses su conducta es ejemplar, ha cambiado por completo su forma de actuar, está acudiendo a los talleres que el juez le ordena, se somete a los controles de tóxicos si es que el juez le impone un control periódico de tóxicos, y lo hace todo, pues a lo mejor el juez puede decir, bueno, pues te condené a 1 año, pero en 4 meses o en 6 meses ya has cumplido el objetivo que yo te marqué, así que...
¿También en ocasiones se dictan medidas para que hagan trabajos sociales? Sí, sí, por supuesto. También. Prestación de servicios en favor de la comunidad es muy frecuente, por horas, pues 10 horas, 20 horas, 50 horas, hasta un máximo de 200, me parece, o algo así. Y en el caso de los menores de 14 años, ¿las medidas cuáles son? Porque claro, si tu familia se demuestra que no es la más adecuada, te pueden llevar a un centro, ¿vale? Sí. Pero si no, si se demuestra que el menor ha cometido un delito... Pues tratamiento psiquiátrico si lo necesita, tratamiento de deshabituación si tiene algún problema de dependencia de alcohol o de drogas o cualquier... Sí, terapias en Sí. este caso. Pero no medidas de... No. ¿Medidas para ayudar a la comunidad? No. En No, el no, caso no, de porque menores de 14, no. No son un castigo, son medidas de protección Protección. de ese menor. Vale. Que cuando hablamos de menores de 14 años, hablamos de medidas de protección. Exacto. Cuando hablamos de mayores de 14 hasta 18, Son medidas de reforma. de reforma. Hay que señalar muy bien. Cuando un menor está a punto de cumplir los 18 años, a puntito y ha cometido un delito, ¿ahí qué ocurre? Ahí se le A ver, ahí... se le juzga como menor de 18. Por supuesto, el día antes de cumplir 18 eres menor de edad, tienes 17. Si Claro. cometes un delito, estás sometido a la ley penal del menor y no se te puede imponer otra medida diferente de las que están previstas ahí. Claro, ni aunque lo haya cometido hoy y mañana cumplías No, 18. exactamente. Ahí está ¿Qué clarísimo, pasa? ¿no? Que el cumplimiento de esa medida, si el juez de menores observa que, por ejemplo, si fuese una medida de internamiento en régimen cerrado, porque es grave lo que ha cometido, el juez sí puede decir, bueno, esta medida, pero que la cumpla en un centro penitenciario de mayores, porque no vamos a contaminar a los menores que hay en un centro intentando reformarlos, poniendo allí una persona mayor de edad que les puede les puede influir de una forma negativa. Claro, le puede influir. Entonces, este menor que está a punto de cumplir 18 pasaría a un centro de mayores, porque Siempre- incluso cuando la condena ya salga, ya incluso tendrá los 18. Claro, pero siempre va a ser una facultad del juez, que va a ver el caso concreto y va Claro. a ver cómo Porque lo... hay juicios que no salen hasta el año, 2 años, 3 años. Sí, La resolución... Tanto no. ¿Pero Por cuánto ejemplo, puede tardar? Pues en Málaga los procedimientos de menores no llegan al año. No llegan al año. llegan al año. La Fiscalía los instruye muy rápido y la Fiscalía tiene una facultad también de pedir el sobreseimiento de las cosas pequeñas, cuando el perjudicado renuncia, cuando el menor se ve que, bueno, que en su casa ya ha encontrado la reforma que necesitaba porque los padres han actuado y el fiscal ve que hay muchos hechos cometidos por mayores de 14 y menores de 18 que realmente la Fiscalía los estudia y decide no perseguirlos, por muchos motivos. Otros que se quedan, decide perseguirlos, pero la medida de reforma que se impone es muy leve, como una amonestación. El juez está en su despacho a puerta cerrada, pues le echa una bronca al menor importante, le hace saber la gravedad de los hechos que ha cometido, que si hubiese sido mayor de edad hubiese quedado condenado y con eso, si el menor realmente responde de una forma favorable, ese caso ya está resuelto. Claro. Depende. Pero no suelen durar más de un año. En un año normalmente Claro. hay sentencia. Pero hay casos tan conocidos en este país de Por delitos, supuesto, ¿no?, de los casos menores, más graves, sí. Que bueno, que nos echamos la mano a la cabeza y que llevan mucho tiempo dando vueltas, porque recuerdo, por ejemplo, el caso de Sandra Palo, es lo que me vas a de decir. Sandra Eso Palo, fue terrible. de la chica de Sevilla también. Sí, una disminuida psíquica Entonces, en Sevilla, sí. Claro, es que son tantos los casos ahí en los que han participado menores que tú dices, Dios... Claro, lo que pasa es que en algún sitio hay que poner el límite. El juez no puede valorar la madurez de cada menor. Entonces el límite está en 14 años y está en 14 años. Y da igual, porque hay niños con 13 años mucho más maduros que otros con 16. Sí, que son más infantiles aún. Sí, pero es una medida. Claro, es por seguridad jurídica. Tú tienes que saber que si vas a 80 es porque puedes ir a 80. Entonces, si tienes 14, pues ya tienes una responsabilidad según la ley del menor, y si tienes menos de 14, pues no la tienes. Vaya papeleta para los padres, ¿eh?
Sí. Que encima te recae Sí. la responsabilidad civil de un niño que a lo mejor con eso, 16, 17 años, que ya encima no puedes hacer carrera de él, que él hace su vida, entra y sale y comete cualquier delito y... Sí, tengo que decir que las medidas de reforma funcionan. Funcionan, de verdad ¿no? que funcionan. Eso está muy bien. Hay muchísimos casos en los que yo personalmente he visto menores totalmente cambiados gracias a una medida de reforma. Pues en ocasiones que esos padres recen porque le pongan una medida de reforma pronto, Sí. al menor delito, porque así Claro. quizás el más grave no se comete, ¿no? Porque muchos delitos graves igual con una pequeña medida de reforma años atrás se podían haber ahorrado, Sí, ¿no? es cierto que son casos muy extraños que un menor de repente cometa un delito grave y sea su primer delito. Normalmente hay una pequeña cadena de pequeños delitos hasta que ya comete uno más. Son pequeños más grave. episodios. Exactamente. Hasta llegar ya a desencadenar al grave. Pero una medida de reforma a tiempo, la verdad es que merece la pena porque, vamos, de verdad que yo lo he visto, yo veo con orgullo muchísimos chicos que yo he asistido como abogada cuando eran menores y ahora los veo tan bien con su trabajo, con su familia. Oye, qué bien eso para ti. Bueno, sí. bueno. Sí. Te alegra en el día. Totalmente. Pues Pilar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y nosotros vamos a ir a una pausa y enseguida otros temas. Nos vamos a comernos, bueno, una hamburguesa así. Uy, así, yo no. así. Eso vete tú. Se llama la hamburguesa, bueno, Increíble Hulk. Así, al Burger Comic. Enseguida les mostramos dónde fuimos.